En este video hablaremos sobre la estimación y análisis de los diferentes tipos de errores que se presentan en el ámbito de la medición de cantidades físicas y su tratamiento. El primer error del que hablaremos es del llamado error absoluto, el cual se define como el valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero y la medida. La expresión analítica que le corresponde es la siguiente. Para ejemplificar su estimación, consideremos que la distancia entre los puntos A y B es exactamente 7.7 centímetros, pero al realizar una medición se obtienen 7.8 centímetros. En tal caso, el valor de 7.7 centímetros sería el valor verdadero, mientras que los 7.8 centímetros serían la medida. Entonces, si sustituimos los datos en la fórmula del error absoluto, se obtienen 0.1 centímetros de error absoluto. El error absoluto nos da una medida de la desviación en términos absolutos respecto al valor verdadero. No obstante, en ocasiones nos interesa resaltar la importancia relativa de esa desviación, y para tal fin se usa el error relativo, el cual se define como el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero. La expresión analítica que lo define puede ser cualquiera de las siguientes. Si tomamos los valores del ejemplo anterior y los sustituimos en la segunda expresión del error relativo, obtenemos un error relativo de 0.01298. En este caso, la cantidad es adimensional. Existe otro error, al que se le conoce como error porcentual, porcentaje de error o error de exactitud, el cual se obtiene multiplicando el error relativo por 100. Así que, la expresión analítica que lo define puede ser cualquiera de las siguientes. Si utilizamos los valores del ejemplo anterior y los sustituimos en la tercera expresión del error de exactitud, se obtiene un error de exactitud de 1.298%. Este error de exactitud se emplea comúnmente como un indicativo de la magnitud del error. Adicionalmente, se puede calcular el llamado porcentaje de exactitud o simplemente exactitud, estableciendo la diferencia entre el 100% y el error de exactitud, de tal forma que su expresión analítica es la siguiente. Si empleamos los valores del ejemplo anterior, donde el error de exactitud fue de 1.298%, y lo sustituimos en la expresión de la exactitud, se obtiene una exactitud de 98.702%. En conclusión, para el ejemplo anterior, donde la distancia entre los puntos A y B tiene como valor verdadero 7.7 centímetros y como medida 7.8 centímetros, el error absoluto es de 0.1 centímetros. El error relativo es de 0.01298. El error de exactitud es de 1.298% y la exactitud es de 98.702%. Otro ejemplo de la estimación de errores se presenta en el problema siguiente, donde nos dicen que, al medir el volumen de un recipiente, se encontró que dicho volumen era de 4.9 litros. Sin embargo, se sabe con certeza que el volumen del recipiente es exactamente 5 litros. Determine el error de exactitud y la exactitud de la medición realizada. En este caso, el valor verdadero es el de 5 litros y la medida son los 4.9 litros, de tal forma que, sustituyendo estos datos en la expresión del error de exactitud, se tiene como resultado un 2% de exactitud. Ahora, sustituyendo el error de exactitud en la expresión de la exactitud, se obtiene como resultado una exactitud del 98%. Por otra parte, otro error que suele estimarse cuando se trata de mediciones es el porcentaje de precisión o error de precisión, el cual depende casi por completo de la resolución del aparato de medición y se emplea como un indicativo
de qué tan cercanas están las mediciones entre sí. La expresión analítica que lo define es la siguiente, donde se emplea el promedio de las mediciones y la medición más alejada del promedio. Por ejemplo, al medir en diferentes ocasiones el tiempo que tarda un objeto en llegar del punto A al punto B, se obtuvo la tabla de mediciones siguiente. De aquí, el valor promedio se obtiene sumando las 7 medidas y dividiendo entre 7, y el valor más alejado del promedio en este caso es el de 4.6 segundos. Por lo tanto, sustituyendo estos valores en la expresión del error de precisión, se obtiene como resultado un 2.1276% de error de precisión. Finalmente, se puede calcular el llamado porcentaje de precisión o simplemente precisión, que corresponde a la diferencia entre el 100% y el error de precisión. Su expresión analítica es la siguiente, de tal forma que, con los datos del ejemplo anterior, se puede sustituir el error de precisión en la expresión de la precisión para obtener un 97.8724% de precisión. Otro ejemplo de la estimación del error de precisión y la precisión se tiene en el problema siguiente, donde nos dicen que, al utilizar un vernier para medir la longitud de un circuito en diferentes ocasiones, se obtuvieron las lecturas siguientes: 7.535, 7.534, 7.538, 7.536 y 7.532 centímetros. Determine el error de precisión y la precisión del vernier. En este caso, el valor promedio se obtiene de la forma siguiente, y el valor más alejado del promedio sería el de 7.538 centímetros. Sustituyendo estos valores en la expresión del error de precisión, se obtiene un 0.03981% de error de precisión, y sustituyendo este valor en la expresión de la precisión, se obtiene un 99.96019% de precisión. Podemos decir entonces que el vernier es un instrumento muy preciso, inclusive si el valor verdadero fuese de 7.5 centímetros o 7 centímetros o cualquier otro valor, la precisión seguiría siendo la misma, ya que, como se dijo anteriormente, la precisión depende casi por completo de la resolución del instrumento. En este punto, podemos hacer un formulario con las expresiones que hemos visto hasta el momento. Así, tenemos las expresiones siguientes. En un próximo video, se emplearán estas expresiones para la resolución de diferentes ejercicios. Por el momento es todo. Saludos.